El Museo Universitario como modelo. En este recorrido histórico parece desprenderse que el tipo de museo predominante es el museo enciclopedia, inspirado en los ideales ilustrados en cuanto a la colección como ordenación de los conocimientos. Se considera así al visitante como un estudiante, lejos de ser un instrumento estático. Tales aprendizajes le confieren un valor dinámico y que necesita estar en continua transformación. Algunos museos se han erigido como representativos de la cultura de la comunidad. Otros, en un área más especializada, se dedican al fomento e impulso de dicha área como el de la Universidad de Oregon. Otros, únicamente como muestra estática de las enseñanzas de una disciplina como el Laboratorio Museo Lostau, mientras que otros funcionan como los museos nacionales, caso del Smolian. Ajeno a la concepción de que el visitante tiene que pagar para entrar. Debe ser un lugar donde no solamente se exhiban los objetos del pasado, sino donde también se desarrolle la cultura del futuro, en contacto con la comunidad universitaria. Porque resulta absurdo limitarse a defender el pasado cuando el futuro nos alcanzará fatalmente. Se convierte así en un importante productor de cultura. En esencia, su razón de ser reside en su vinculación a una institución que contiene desde la creación de sus estatutos la defensa y promoción de valores culturales y humanísticos del individuo. Tal es su importancia en la vida de la comunidad. Al respecto, es interesante subrayar que existieron algunos museos que en época de crisis se integraron en las universidades como única vía de salvación de las obras, aunque las universidades no estaban preparadas ni disponían de infraestructura adecuada ni de personal competente, así como que los estudios científicos realizados por las universidades no tienen relación alguna con las colecciones del museo como el Museo Nacional de Río de Janeiro, integrado en 1946 en la Universidad Federal de Río. En principio, aunque siguió siendo un centro de investigación, su labor estaba desligada de sus colecciones. Es cierto que las colecciones y museos de las universidades no han sido ajenas a las épocas de crisis y vivieron en una situación difícil y que se prolongó durante un tiempo. Las dificultades empiezan a surgir porque las colecciones más antiguas dejan de tener una utilidad. Se quedan anquilosadas como un instrumento de enseñanza, lo que hace que su carácter se transforme y pase a tener valor de reliquia, de curiosidad reforzados en el caso de que estén hechas de materiales de valor considerable. Ante la carencia de estructuras de administración oficiales y de políticas de gestión, sin olvidar el problema de sus conservadores, al principio carentes de especialización, vistos con cierta incomprensión y recelo por parte de conservadores de grandes museos, sin olvidar el aspecto económico, asociado a la idea de viabilidad, rentabilidad y competencia. Hay ausencia de principios coherentes que viabilicen la relación museo-público en los niveles sociales, políticos y artísticos. En 1986, Wardhurst escribió sobre la triple crisis de los museos universitarios, referidas a su identidad y objetivos, a la carencia de datos estadísticos sobre sus colecciones y personal, su problema de recursos y de financiación, lo que condujo a polémicos debates que hicieron que se tuvieran más en cuenta. La creciente conciencia de colecciones, a menudo abandonadas desde que se crearon algunos en la década de los 60, en las universidades japonesas, está dando lugar a un auge de los museos universitarios en Japón, como el Museo de la Universidad de Tokio, que fue reabierto en 1996, incorporando avanzados sistemas multimedia. Otros como el Museo de la Universidad de Kioto, abierto en 1997, que incorporó secciones de historia natural e historia de la tecnología al antiguo Museo de Historia de la Cultura, dependiente de la Facultad de Literatura, o el Museo de Historia Natural de la Universidad de Tohoku, inaugurado en 1995, pero del que se prevé una ampliación de su superficie. El Museo Universitario de Arte de la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio, inaugurado en 1999. Tienen proyectos similares las universidades de Hokkaido, Kyushu, Nagoya y Tsukuba. En 1992 se creó el Museo Kyoto para la Paz Mundial en la Universidad Ritsumeikan, el único museo creado por una universidad dedicado íntegramente a la paz, en cooperación con el Museo de la Paz de Hiroshima y el Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki.
incluso en las universidades privadas, como el Museo Sobuchi, conmemorativo del teatro, el único museo especializado en las artes escénicas en Japón, y el Museo Aizu, conmemorativo de las artes orientales de la Universidad de Waseda, Tokio. Ahora están de moda, se oye más hablar de ellos y parece que están empezando a ser tenidos más en cuenta. En el informe internacional de la UNESCO sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors, se muestra la nueva función de los museos universitarios. Las universidades asumen las funciones claves para preparar a los estudiantes para la investigación y la enseñanza, establecer cursos de formación especializada y continua, ejerciendo así una especie de autoridad intelectual que la sociedad precisa. En 1998, de la reunión del ICON que tuvo lugar en Melbourne, se propuso la creación de una red internacional de museos y colecciones de universidades, con el objetivo de apoyar la comunicación, fomentar el intercambio de ideas y acelerar el progreso de prácticas museísticas. Se rompería así con el aislamiento que sufren los conservadores de estas colecciones y museos y se permite un mayor acceso a estas. Con la consiguiente mejora de la investigación, la enseñanza y la divulgación, teniendo como resultado un mayor desarrollo social y cultural. Aunque es cierto que la mayor parte de las colecciones y museos universitarios no dan el mejor ejemplo de gestión de las colecciones y presentan pocas posibilidades de llegar a un público amplio, pero el saber del que son depositarias está fuera del alcance de la mayoría de los museos establecidos. Las colecciones son el testimonio del carácter de eruditos, coleccionistas y miembros del mundo académico y de la acumulación del material didáctico básico. Aquí se hace patente lo que Bazin llamaba concepto de la obra de arte como testigo de su tiempo, a la vez que era objeto de especulaciones por parte de filósofos y críticos. Estas pueden ser viables si existe una coordinación y colaboración con los departamentos de las universidades, de los que se espera que aporten personal y otras vías de apoyo para otras actividades como documentación, organización de exposiciones, investigación, etc. Porque se tiende a desechar las colecciones para recurrir a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, donde parece que la investigación basada en colecciones parece que está pasada de moda. Se consideran productos secundarios de la investigación o métodos de enseñanza obsoletos, o los instrumentos científicos en desuso, considerados trastos viejos. Parecen ser las colecciones de ciencias naturales las más perjudicadas, ya que han sufrido los cambios en los procedimientos de estudio de las disciplinas científicas, como el método comparativo de Linneo. La inutilidad de establecer la estratigrafía mediante relaciones de fósiles por el estudio de las placas tectónicas y los modernos métodos físicos y químicos y los de las colecciones etnológicas y antropológicas. Parecen ser los museos de arte de los menos perjudicados, quizás por la mayor flexibilidad que presenta la disciplina y posibilidades de adaptación a los cambios. En ello influye el hecho de que las colecciones se formaran para que los profesores y estudiantes dispusieran de una serie de objetos para el estudio, investigación y enseñanza, lo que implicaba cierto carácter restringido, pero la propia evolución del concepto museo, colección y universidad está cambiando, con lo que tales colecciones deben ampliar su campo de acción, poniéndolo a disposición de un público más amplio. Siempre corren el peligro de quedarse anquilosadas, por lo que tienen que reforzar todo su potencial histórico, ser algo más que reliquias del pasado, servir como museos de la historia de la propia universidad, lo que contribuye positivamente a su proyección exterior, fomentando su aura y prestigio, además de ampliar los límites culturales del estudio y de la comunidad, centrados en el estudio e investigación, haciendo del museo un centro vivo de cultura y relaciones sociales, por lo que la cooperación a todos los niveles es sumamente importante. Entre los distintos departamentos universitarios, las autoridades regionales y locales e incluso con el resto de museos de la localidad correspondiente, ser visto como algo más que un almacén de objetos muertos, aunque ya es una utopía hablar de la misma misión social del museo. El ejemplo de la Fisher Gallery nos demuestra que es posible llevarla a la práctica. Debe ser un privilegio de la colectividad y por ello debe ser expuesto. Un museo universitario constituiría una auténtica escuela de arte, donde la obra, como objeto y documento, tiene que lograr una comunicación efectiva con el visitante, y es que, efectivamente, los procesos cognitivos, para ser eficaces,
necesitan de dos componentes primordiales, el intelectual y el emotivo. Es importante estimular maravillando, incitando a los sentidos, haciéndose así más efectiva la recepción de conocimientos. El museo es necesario para la sociedad. El museo y las colecciones de las universidades necesitan ir más allá del ámbito del campus universitario, profesores, estudiantes y personal, ampliar su tipo de público. Pero hay claros factores que lo frenan. El aspecto económico, asociado a la idea de viabilidad y rentabilidad, competencia, etc., y la actual masificación que sufren las enseñanzas de las humanidades y de las ciencias, en general. Hay ausencia de principios coherentes que viabilicen las relaciones museo-público en los niveles sociales, políticos y artísticos. Museo es necesario para la sociedad y se habrá podido deducir, a la vista de lo dicho anteriormente, que no se trata de concebir un museo como algo anquilosado y dogmático, sino de formar mentes abiertas. Es necesaria una revisión y replanteamiento de la política educacional, y ya que se da tanta importancia a la labor investigadora, referida sobre todo al ámbito de las ciencias, se debería también extender al ámbito de las humanidades. Y es que darle espalda a la educación, a una cultura humanista e integral, solo puede conducir a deshumanización. Aunque su variedad es infinita, se evidencia que la idea del saber y la necesidad de transmitirlo son parte sustancial de la cultura mundial. No es necesario recalcar la importancia de las colecciones de grandes universidades, como las de Utrecht y Uppsala en el continente europeo, las de Oxford, Glasgow y Manchester en el Reino Unido, las de Harvard, California y Columbia Británica en América del Norte, o las de Sydney, Melbourne y Ottawa en Australia. Patrick Boylan y otros especialistas ya han descrito los esplendores de estas instituciones, y cualquier persona familiarizada con los museos conoce las piezas de las colecciones que posee la universidad de su lugar de residencia y estudio. Por cada museo importante hay decenas de museos desconocidos que poseen obras con miras al estudio y a la investigación. Tienen que tener la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos sin perder por ello su carácter y el desarrollo de estrategias para planificar, financiar y construir nuevas instalaciones. Hay que tener presentes las iniciativas de exposiciones temporales y estudios de posgrado, terminando con una serie de reflexiones. ¿Están las colecciones y los museos preparados para ser instituciones de carácter académico, laboratorios de formación de los estudiantes y cívico, apertura al público para establecer una formación permanente? ¿Están preparadas las universidades para considerar que estos museos suyos son áreas de contacto con la sociedad y su proyección externa en lo cultural? Por ello, ¿están dispuestas a dotarlos de recursos económicos y humanos?